Josué capítulo 9, siguiendo el contexto que llevamos ya hace varios meses. Josué capítulo 9. Este Josué, leímos en parte, ya ustedes tienen el contexto de lo que sucedió allí, de cómo la astucia de los gabaonitas jugó en ese momento para su favor, ¿verdad? Y a través del engaño obtuvieron el favor del pueblo de Israel. Y claro, obtuvieron el favor o fueron, o ellos engañaron al pueblo y el pueblo se dejó engañar, Josué se dejó engañar por no escuchar la voz de Dios. Y es interesante, ¿verdad? Es muy interesante cómo la astucia, cómo la sagacidad del mundo puede ganarnos favores, pero estos favores son momentáneos, porque es un engaño, ¿verdad? Y vimos también una lectura en San Lucas 16, si no estoy mal, que lo leyó el hermano Francisco, y habla también de la sagacidad, de la astucia. Y estos dos, este pueblo y este hombre, tienen mucho en común, ¿verdad? Cómo utilizaron la astucia, la sagacidad, el engaño, para quedar bien delante de los hombres, ¿verdad? Y si ustedes ven Jeremías 17, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y a renglón seguido dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y el que engaña a otro, o el que quiere aparentar algo que no es, porque al principio va a obtener lo que quiere, va a engañar a otro, puede que seamos engañados, pero al final el Señor le dará según el fruto de sus obras. Es decir, no va a salir bien librado aquel que engaña, aquel que es astuto con la astucia del mundo, ¿verdad? El pensamiento del hombre siempre es de continua maldad, de cómo engaño al otro, de cómo le saco ventaja a esto. Y eso es la astucia, sacar ventaja de lo que yo sé engañando a otro. Los gabaonitas sabían algo, sabían que Dios era un Dios poderoso y decidieron engañar para ganar el favor de otros. Este hombre, este administrador de San Lucas 16 sabía algo, ¿cierto? Sabía que lo iban a descubrir y decían: bueno, cavar no puedo, es decir, no sé trabajar. Sería muy humillante mendigar, entonces voy a escoger mentir. Y en San Lucas 16 se ve cómo miente descaradamente a su patrón. Y su patrón, que también es malvado, dice: bien has hecho. Y los que recibieron el favor también son malvados porque sabían que él estaba haciendo trampa. Todo esto para ganar el favor. Todo esto con la astucia del mundo. Todo esto con el engaño. Y el engaño y la astucia, digámoslo así, trabajado de esa forma, pues va a tener una retribución de parte de Dios, así como tuvo retribución el engaño de los gabaonitas, que vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense ustedes el peligro de las apariencias, ¿verdad? El peligro de dejarnos guiar simplemente por una apariencia, simplemente por lo que vemos y ya. Israel viene de dos grandes victorias. Ustedes recuerden, derrotaron a Jericó, ¿cierto? Fueron derrotados por Jai, pero escucharon la voz de Dios y derrotaron a Jai. Entonces viene de dos grandes victorias. Y es interesante, estamos en Josué capítulo 9, es muy interesante cómo el capítulo 8, en el último versículo, cierra diciéndonos que no hubo una sola palabra, ¿verdad? No hubo una sola palabra que dejó de ser leída delante del pueblo. Niños, hombres y mujeres escucharon todo lo que Moisés había mandado a que se leyera. Todos escucharon, todos estuvieron ahí delante de la escritura, escucharon.
entonces vienen de esto, ¿verdad? Vienen de escuchar la voz de Dios. Fíjense, póngale atención. Vienen de dos grandes victorias. Y de nuevo, repito, la caída milagrosa de Jericó, porque eso fue un milagro obrado por Dios, orquestado por Dios, planeado por Dios. Los muros cayeron gracias a Dios, gracias a la dependencia que ellos tenían de Dios, gracias a que habían escuchado la voz de Dios y habían obedecido la voz de Dios. Y ahora la conquista de Jai, en cierta manera es igual porque escucharon la voz de Dios. Al principio no lo escucharon, pero luego lo escucharon y los de Jai, a través de una estrategia del Señor, fueron derrotados. Entonces, ¿qué sucedió? El temor al Dios verdadero, a Jehová, al Dios de Israel, se había extendido por toda la tierra de Canaán. Todos los moradores de la llanura, de los pueblos altos, todos escucharon de Dios y temieron, tenían miedo. Recuerden el relato de Rahab, ¿cierto? Antes de que cayeron los muros. Rahab dijo: hemos escuchado los prodigios que Dios ha hecho en medio de ustedes. Y el pueblo y yo estoy temerosa, estamos temerosos de lo que Dios puede hacer. Claro, los moradores de allí no se arrepintieron, pero Rahab cayó arrepentida, escuchó de Dios, ¿verdad? Dios se le manifestó y ella se arrepintió y obedeció a él. Su fe actuó. Entonces este temor se había extendido por toda esta región de Canaán. ¿Y qué hicieron estos pueblos? Allí vemos dos actitudes. Fíjense, los primeros que hicieron, dice el Josué 9:1, dice: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, ¿cierto? Es decir, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, como decía un pastor, todos los feos. ¿Ellos qué hicieron? Se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Es decir, unieron sus fuerzas, se pusieron de acuerdo para pelear en contra del pueblo de Israel, para pelear en contra de Dios. Sí, así es, para pelear en contra de Dios. Y sabemos cómo va a terminar eso, ¿verdad? Alguien que quiere enfrentarse a Dios, pues está destinado a perder. Ya usted perderá. Y ese es en gran parte, en gran manera, ese es el pensamiento colectivo del mundo. El mundo cree que puede pelear contra Dios. ¿Y sabe cuál es la locura más grande? Creen que pueden ganar. Creen que pueden salir vencedores. Pero no es así. El Señor dice que se burlará de ellos. Y en Apocalipsis dice que muchos reinos, ¿verdad?, se unirán para pelear en contra de Cristo. Pero van a salir derrotados. Y eso es en gran parte lo que el mundo quiere: pelear contra los designios de Dios, pelear contra lo que Dios dice que está mal y ellos dicen está bien, y lo que Dios dice que está bien ellos dicen está mal. Hay un choque, ¿verdad? Hay un choque espiritual entre lo que quiere la carne y lo que quiere el espíritu. Hay un choque entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y siempre lo va a haber. Y a lo largo de toda la escritura, como podemos ver, vemos la misericordia de Dios que se extiende, pero también vemos cómo se extiende la maldad del hombre. Abunda el pecado. Fíjense estas dos historias que vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Un pueblo que quiso engañar y engañó en su momento. Un amo, un administrador corruptos. Corrupción. Ustedes abren el primer libro de la Biblia y van a ver corrupción. Hasta el último libro de la Biblia y van a ver corrupción, pecado, engaño. Y hoy día está la misma tónica, es decir, se sigue desarrollando esa historia, pero donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, sublime gracia, la que nos salvó. Porque donde no sobreabundara la gracia de Dios, estaríamos todos muertos. Entonces, fíjense,
Los primeros dicen, vamos a pelear en contra de Dios. Entonces no nos podrán derrotar. Y es lo que dice el mundo. Y uno de ellos, los gabaonitas, dice, no voy a pelear con alguien más fuerte. En eso fueron inteligentes. Supieron que Dios era más grande y supieron que no podrían contra Dios. En esa semejanza, o en esto se parecen con Rahab. Rahab dijo, no, reconozco a Dios, sé que no puedo luchar contra Él. Y los gabaonitas también vieron esto. Pero el siguiente paso fue lo que no estuvo bien, porque actuaron con engaño y con astucia y con sagacidad, ¿verdad? Para quedar bien delante de los hombres, mientras que Rahab, el siguiente paso que dio fue un paso de fe, es decir, se humilló delante de Dios y dijo, no puedo pelear con este Dios, me arrepiento de mis pecados y creo. Ellos en su momento simplemente vieron a Dios, vieron la grandeza de Dios, pero actuaron con engaño. Entonces vimos estas dos estrategias. Unos dijeron, vamos a pelear contra Dios, vamos a derrotar al pueblo de Israel, unámonos, ¿verdad? Concertemos cómo nos ponemos de acuerdo para derrotar a este pueblo. Y la mayoría de ellos decide eso, unirse y pelear militarmente como un grupo. Pero, como les decía, el otro grupo, los gabaonitas, deciden que la fuerza no va a funcionar. Y más bien optan por la astucia, por el engaño, ¿cierto? Vamos a ver más un poco de la astucia. Y entonces ellos, para evitar este conflicto, entretejen una trampa. Los gabaonitas, ¿qué hacen? Se disfrazan de viajeros que vienen de muy lejos. Porque, ojo, la orden de Dios para el pueblo de Israel era erradicar el pecado, erradicar a sus moradores que eran paganos, ¿verdad? La maldad había llegado hasta lo extremo y el Señor no puede tolerar el pecado. Los gabaonitas sabían esto. Sabían la voluntad de Dios. Fíjense, así como el mundo sabe la voluntad de Dios, pero no quiere obedecerla. Ellos lo sabían, pero ¿qué hacen? Fueron astutos, digámoslo así. Los gabaonitas se disfrazaron de viajeros. Dijeron, nosotros venimos de tierras lejanas. ¿Y cómo hacen esto? Se visten con ropas viejas, sandalias viejas, zapatos rotos, remendados. Los odres que eran donde echaban el vino estaban todos rotos. Llevaban y almacenaron pan mohoso, lleno de moho, ¿verdad? Ya dañado. Para que cuando llegaran allí, delante del pueblo de Israel, ellos pudieran decir, no, nosotros venimos de lejos, nosotros no somos de esta tierra, venimos de por allá de lejos. Y así, el pueblo de Israel no los destruiría, porque no serían moradores de Canaán. Se presentan ante Josué, allí en el campamento de Gilgal, afirmando y haciendo una afirmación, valga la redundancia, de que vienen de un país lejano, es decir, que no son de ahí, de un país que está distante, y lo hacen porque han escuchado la fama de Dios, han escuchado quién es Dios. Pero su objetivo era claro. Ellos querían forzar un pacto de paz. ¿Para qué? Para evitar ser destruidos, para que no fueran destruidos. Todo el objetivo que ellos tenían era conveniente para ellos. Todo lo hicieron por conveniencia. Todo lo hicieron para que esto resultara a su favor. Hermanos, y es evidente que nosotros también a veces actuamos de esta forma. Hacemos todo y hacemos planes para que todo nos convenga a nosotros. Y eso nos habla de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso habla de la depravación humana, porque esto es lo que estamos viendo aquí, la depravación humana, la corrupción radical del hombre.
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como ahora, hoy día. El hombre siempre tiende a engañar, a hacer lo malo. Entonces ellos se presentan allí. Querían evitar ser destruidos. Ahora, no está mal no querer ser destruidos, no está mal. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, vimos que este sería nuestro destino, de que seríamos destruidos, de que Dios aborrece el pecado y nos arrepentimos. Pero el siguiente paso, como decía anteriormente, fue lo que ellos hicieron mal. Nosotros no podemos engañar al Señor. No podemos ir en arrepentimiento, entre comillas, engañando al Señor. No. Y podremos engañar al hombre, pero al final habrán consecuencias. Entonces ellos sabían que Israel tenía la orden de exterminar a los pueblos de Canaán. Pero ellos también tenían conocimiento de que el pueblo de Israel sí podía hacer paz con naciones extranjeras, con naciones que no fueran de Canaán. Entonces ellos sabían y tenían esta información y la utilizaron a su favor. Dijeron, si nosotros decimos que no somos de Canaán, pero somos de otra nación, evitaremos ser destruidos. Vamos a disfrazarnos. Ahora, hay un error, ¿verdad? Porque aquí no solo estamos hablando de la astucia, del engaño del enemigo. También hay un error de parte del pueblo de Dios. Hay un error de parte de sus dirigentes. Hay un error de Josué. ¿Por qué? Los líderes y Josué examinan las evidencias. Simplemente miran. ¿Qué es lo que miran? Miran el pan mohoso, tocan las provisiones, escuchan lo que están diciendo. Es decir, lo hacen de una manera, digámoslo así, superficial, someramente, es decir, por encimita. No indagan, no van más allá, no utilizan la astucia de Dios, porque Dios también nos dice que utilicemos la astucia, que actuemos sagazmente, pero para bien. Pero fíjense, ¿cuál fue el error de ellos? El versículo 14, por favor, Josué 9:14. ¿Cuál fue el error del pueblo de Israel? ¿Y cuál es el error nuestro? Cuando a veces las cosas no salen como nosotros queremos. Dice el versículo 14, leámoslo todos, por favor. Josué 9:14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿Ya se dieron cuenta del error? No consultaron a Jehová. No consultaron de la boca de Jehová. No oyeron la voz de Jehová. Y cuán importante es escuchar la voz de Dios. Cuán importante es escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Y nosotros sabemos que no se trata de profecías, ni de que nos hablen al oído, ni de que Dios se nos aparezca en sueños, ni de que haya una nube y baje un ángel y nos dé una revelación especial. No, se trata de la escritura, se trata de la palabra escrita por aproximadamente 40 hombres inspirada por el Espíritu Santo, escrita a lo largo de los años, pero que todos coincidían en algo, de que esto es la voz de Dios. Miren el peligro y caemos en el error y caemos en la trampa del enemigo y caemos en las acechanzas del enemigo porque no escuchamos la voz de Dios, porque no consultamos a Dios y tomamos nuestras propias decisiones y somos autosuficientes y pensamos que sabemos más que Dios, pero no. Dios sabe más que nosotros, pues es nuestro creador. Entonces la historia se repite y se sigue repitiendo. Por no escuchar la voz de Dios, cayeron en el engaño, cayeron en la trampa. Y la historia de nuevo se sigue repitiendo día tras día. Cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando no queremos leer la palabra de Dios, cuando no oramos. ¿Qué es lo que nos espera? Ser engañados, caer en el error, caer en el pecado, caer en la práctica del pecado.
Ellos confiaron en sus propios sentidos. Ellos confiaron en su propio corazón. Quizás olvidaron, no sé, que el corazón es engañoso, que el corazón es malo. Quizás olvidaron los fracasos pasados, las derrotas pasadas por no escuchar a Dios. Quizás lo olvidaron, porque somos propensos a olvidar y lo hemos visto y lo hemos escuchado y lo hemos estudiado y lo sabemos. Entonces confiaron en sus propios sentidos. Y lo que hacen a continuación, por dejarse engañar, por no escuchar la voz de Dios, firman un pacto y lo sellan con un juramento sagrado delante del Señor. Fíjense lo grave del asunto. Firmaron un pacto, sellaron un pacto con un pueblo. Y lo firmaron y lo sellaron porque no tenían el conocimiento suficiente, porque se dejaron engañar, porque de nuevo no escucharon a Dios y no fueron a Dios. ¿Y qué pasó después? ¿Cuál fue el desenlace de todo esto? 3 días después, Israel descubre la verdad. ¿Verdad? Esos supuestos vecinos lejanos no eran tan lejanos. Eran más bien sus vecinos, habitaban al lado de ellos y ellos no lo sabían. Vivían a la vuelta de la esquina. Aunque el pueblo pues se da cuenta de esto y hay protestas por este engaño, los líderes tienen que mantener su palabra. Porque si no mantenían su palabra estaban profanando el nombre de Dios, porque fue un juramento hecho con el nombre de Dios. Usted no puede hacer juramentos en el nombre de Dios si no va a cumplirlo. Mejor no los haga. Mejor no los haga. Entonces, como consecuencia, Josué altera el estatus de los gabaonitas, es decir, pronuncia una maldición contra ellos. Sí, es verdad, les perdona la vida para ser fiel al pacto, pero ¿qué pasa? Los condena a ser servidores del pueblo de Israel, una servidumbre perpetua como leñadores, como aguadores para la casa de Dios y el altar. Y eso se mantuvo hasta que Saúl más adelante rompió ese pacto y cayó una maldición sobre el pueblo y David le dice a los gabaonitas, bueno, ¿cómo podemos subsanar esto o restaurar este pacto? Y los gabaonitas dicen, bueno, denos 7 de la casa de Saúl para que los ejecutemos. Y así fue restablecido el pacto y la maldición fue quitada del pueblo de Israel. Pero eso va a suceder más adelante. Entonces, Josué 9 nos da una advertencia. Nos dice, tengamos cuidado con la autosuficiencia. Tengamos cuidado de no consultar a Dios y creernos que sabemos más que Dios. Porque ese es el error principal. Que el pueblo de Israel se creyó autosuficiente. Creyó que podía manejar esta situación y no consultó a Dios. Es decir, fueron independientes en la toma de sus decisiones. Y nosotros como cristianos no podemos ser independientes. Debemos ser dependientes de Dios para la toma de nuestras decisiones. Ahora bien, no es tan solo una advertencia contra la autosuficiencia. También veo aquí un monumento a lo fiel que es Dios. Miren, porque ellos, a pesar de todo, Dios fue fiel a ese pacto y hizo cumplir ese pacto. Aunque fue un pacto basado en el engaño, el Señor transformó el pecado de los gabaonitas y al final, aunque no eran parte del pueblo de Dios, fueron incorporados al pueblo de Dios. Increíble la fidelidad de Dios, la gracia de Dios. Cómo Dios se toma los pactos en serio y cómo Dios cumple su palabra. Ahora bien, la astucia de los gabaonitas o el engaño, lo que ellos hicieron fue una estrategia de supervivencia. Lo hicieron para poder sobrevivir.
No era simplemente un capricho de ellos, sino que ellos vieron esa salida, engañar. Fue una respuesta al temor de Dios. Fue una respuesta, pero la respuesta verdadera al temor de Dios, la respuesta verdadera a alguien de verdad que teme a Dios con temor, reverencia, la respuesta no puede ser iniciada por el engaño, porque no podemos engañar a Dios. Cuando hay una persona que se ha arrepentido y responde verdaderamente al temor de Dios, su respuesta es una respuesta de fe, una respuesta de humillación, una respuesta de arrepentimiento genuino, una respuesta verdadera, pues Dios conoce el corazón. Entonces, la respuesta de ellos al temor de ellos fue el engaño. Ellos, de nuevo, ellos habían escuchado lo que Dios hizo en Jericó y en Jai. Fíjense, Josué 9:3. Josué 9:3 dice, mas los moradores, es decir, los que habitaban allí en Gabaón, los gabaonitas, ¿verdad? Ellos, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, es decir, ya habían escuchado esto, y miren lo que dice el 9:24 dice, y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros hicimos esto. Están justificando su engaño. Están justificando su engaño. Y usted no puede justificar el engaño, ¿verdad? Usted no puede justificar la hipocresía delante de Dios. No lo puede hacer. Ahora, Dios es misericordioso y toma su pecado y tiene misericordia de usted y lo incorpora al cuerpo de Cristo, porque al final nosotros también vivíamos una vida de engaño y el Señor con su misericordia, con su gracia, nos perdona y nos incorpora al cuerpo de Cristo. No se trata de que nos creamos mejores que los gabaonitas, no. Se trata de que miremos de que Dios no puede ser engañado y de que un día fuimos engañadores, pero el Señor con su misericordia nos trajo a Él. Ahora bien, en este contexto, ¿qué es la astucia o la sagacidad? Es la capacidad de usar la inteligencia para cambiar un destino de muerte por uno de vida. Aquí, ellos, o el destino de ellos era un destino de muerte, pero ellos, digámoslo así, con su inteligencia, lo cambiaron por un destino de vida. Pero sabemos que Dios permitió que ellos obraran de esta manera, no siendo Dios autor del engaño o de esta astucia que ellos tenían, no. Simplemente el Señor decide actuar con misericordia. Así como Dios también decide actuar con justicia, actuó con misericordia y dejó que los planes de ellos siguieran. Y como ustedes saben, ¿cuál fue el engaño de ellos? Elementos visuales: pan mohoso, odres, sandalias viejas, vestimenta rota. Y ellos lo hicieron para que todo esto fuera bueno delante de otros, es decir, para ganar la misericordia de Josué y el pueblo, para crear una narración falsa. Ahora bien, es muy interesante que la palabra hebrea para astucia, que en hebreo es ormaj, se usa en dos sentidos en las Escrituras. En el sentido negativo, como lo vemos aquí y como lo vimos en San Lucas 16, es un engaño o una estrategia o una estratagema, ¿verdad? ¿Para qué? Para aparentar algo que no es, algo así como una moneda. Si ustedes se dan cuenta, la misma moneda tiene dos caras, cara o sello, pero es la misma moneda. Es querer mostrar una cara delante de alguien para ganar el favor.
Es querer engañar a alguien para obtener mi propio beneficio. Eso es astucia, eso es sagacidad, utilizada de mala manera. Ahora bien, ¿no les suena algo parecido esta palabra astucia? ¿O no les recuerda algo? Vamos a Génesis 3:1. Estamos viendo el sentido negativo de la palabra, ¿verdad? Engaño, querer aparentar algo que no se es para obtener mi propio beneficio. Y esto basado en lo que yo sé de antemano, en la información que yo tengo. Los gabaonitas tenían cierta información que utilizaron para su propio propósito y así pudieron engañar a Josué y al pueblo. Es decir, ellos ya tenían una información. Y Josué y el pueblo ignoraban de pronto que ellos tenían esa información. Ese es el sentido negativo. Miren cómo se describe a la serpiente. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era ¿qué? Astuta, ¿cierto? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y ustedes ya saben, ¿cierto? La serpiente tenía cierta información. ¿Y qué hizo con esa información? Engañó a la mujer para beneficio propio y para hacerle creer a la mujer que ella tendría un beneficio. Utilizó la información que conocía de Dios y la tergiversó y le dio una información falsa a la mujer y el hombre cayeron y vimos las consecuencias, la caída. ¿Cuál fue el error de Adán y Eva? Díganme, ¿cuál fue? No escucharon la voz de Dios, no consultaron a Jehová, fueron autosuficientes, creyeron que sabían que estaban actuando bien, dejaron de lado la palabra de Dios. Mire, la historia se repite y con los gabaonitas de la misma manera. ¿Y nosotros escuchamos la voz de Dios? ¿Consultamos a Dios? ¿Vivimos siendo engañados por el mundo? Y si somos engañados, ¿por qué somos engañados? ¿Por qué no discierno mi mano derecha, mi mano izquierda de mi mano derecha? ¿Por qué ni siquiera las diferencio? ¿Por qué no conozco la voz de Dios? ¿Por qué no conozco su palabra? ¿Por qué no voy a su palabra? ¿Por qué me alejo de él? Fíjense cómo se describe la serpiente en el Edén como astuta. Ella de nuevo utiliza esa inteligencia, eso que sabía y lo manipula para su propio beneficio, de la misma manera que hicieron los gabaonitas. Esa es la astucia en el sentido negativo. Ahora, ¿cuál es el sentido positivo? Proverbios 1:4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y cuando se dice para o de qué está hablando de los proverbios de Salomón, que contienen sabiduría y fueron hechos, o su objetivo, o uno de los objetivos era ¿para qué? Para dar sagacidad a los simples, astucia, inteligencia, cordura. Es decir, aquí ya se está traduciendo más como prudencia, porque cuando usted tiene cierta información que sabe de antemano, usted actúa con prudencia, usted actúa con sagacidad, usted actúa con astucia. Y esa información la obtenemos de primera mano de la Escritura. Y si yo tengo la suficiente inteligencia que me da la Escritura, podré actuar sabiamente, astutamente, sagazmente, pero sin engañar, sino que simplemente estoy teniendo una información y la estoy utilizando, claro, para mi provecho, pero no para engañar a Dios ni para engañar a otro. La estoy utilizando y el Señor nos dice que seamos astutos. Esa es la inteligencia utilizada, aplicada para evitar el mal. Si ellos hubiesen sido sagaces en el sentido positivo, es decir, Josué
y los líderes, si ellos hubieran escuchado al Señor, no hubiese pasado lo que pasó. Es decir, hubieran tenido la información de antemano, hubieran escuchado al Señor, hubiesen actuado sagazmente, astutamente, para evitar ser engañados. Y nosotros, para evitar ser engañados, debemos ir a la palabra, debemos entender la palabra, debemos estudiar la palabra, debemos reunirnos juntos para leer la palabra y meditar en la palabra, para no ser engañados por el mundo, para no caer en las trampas del mundo, para no, digámoslo así, entre comillas, pecar por inocentes, para evitar el mal. Por eso en San Lucas 16 el Señor les dice de esta forma, dice, el Señor no es que esté de acuerdo con lo que hizo el mayordomo infiel en San Lucas 16, no lo está aprobando. No es aprobado por el Señor Jesucristo, no. Simplemente está diciendo, sean sagaces en el sentido positivo, no en el sentido negativo como lo fue ese mayordomo infiel. Séalo en el sentido positivo. Utilice lo que Dios le ha dado. Utilice los recursos que Dios le ha dado. Utilice la inteligencia que Dios le ha dado para obrar con bien, para extender el reino de Dios y su justicia. Y claro, esa historia del mayordomo infiel se da en un contexto donde se habla de mayordomía, porque anteriormente está hablando del hijo pródigo que desperdició todo. Y más adelante va a hablar de rico y Lázaro. Es una administración de recursos sagaz, hábil, y Dios nos ha dado recursos, tanto financieros como dones, para que nosotros los sepamos administrar sagazmente, hábilmente, astutamente, no como el mundo lo utiliza para engañar. Entonces, en Josué 9, la astucia de estos gabaonitas, digámoslo así, es una mezcla de ambas. ¿Verdad? Fue pecado porque utilizaron la mentira, utilizaron el engaño, quisieron aparentar algo que no era. Ojo, y entre paréntesis aquí, ojo, tengan cuidado de aparentar, o tengamos cuidado de aparentar delante de la iglesia algo que no somos. Tengamos cuidado, porque Dios va a desbaratar todas esas artimañas del enemigo y al final quedaremos en vergüenza. No podemos engañar a Dios. En Gálatas nos deja claro esto. Nos deja claro de que no podemos engañar a Dios. Es imposible. Eso es actuar de manera insensata, actuar de manera errónea, el querer engañar a Dios. Porque a la final todo será revelado, todo será traído a la luz. Entonces, como decía anteriormente, una mezcla de ambas, es decir, de astucia, digámoslo así, de la buena y astucia de la mala. Utilizaron la mentira, el engaño, actuaron astutamente mal, pero, digámoslo así entre comillas, fue sabio, porque reconocieron que no podían vencer a Dios. Y eso, si lo ponemos entre paréntesis, fue sabio. Reconocieron que no podían vencer a Dios. En ese sentido, utilizaron bien la astucia. No podemos vencer a Dios. Así como nosotros en algún momento de nuestras vidas dijimos, no puedo contra Dios. No puedo ir en contra de Él. No puedo. Ellos no podían vencer a Dios y reconocieron eso. Y buscaron una única salida posible, la misericordia de Dios. Y nosotros también acudimos a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios. Fíjense, la astucia de los gabaonitas en su momento funcionó. ¿Y saben por qué funcionó? ¿Saben por qué el plan le dio resultado a ellos? Porque en ese momento el pueblo de Dios, Josué, ellos fueron presuntuosos, es decir, ellos creían que sabían, pero no sabían. Es decir, fueron exitosos porque en ese momento el pueblo de Dios creyó que sabía más que Dios.
Tuvieron un momento de independencia. Eso es la presunción. Es actuar de manera soberbia, es actuar de manera atrevida o arrogante o creyendo que yo sé más. ¿Cómo lo sabemos? Porque no consultaron a Dios. Y como no consultaron a Dios, fueron presuntuosos. Por eso el plan de los gabaonitas tuvo éxito. Se encontraron, chocaron con la presunción de Israel, con el orgullo de Israel en ese momento. Los israelitas se tomaron libertades que no debían tomarse. Cuando usted actúa bajo su propio criterio, cuando su vida es gobernada por sus propias decisiones, sin consultar a Dios, eso es actuar con libertad. Pero es una falsa libertad. Así como la falsa libertad que proclama el mundo, que dice que es libre, pero nada más alejado de la realidad. Actuar con presunción es adelantarse a la voluntad de Dios, creyendo que se sabe más que Dios. Es la confianza que uno pone en uno mismo, en lugar de ponerla en Dios. Jeremías 17 nos lo deja claro. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si usted cree que sabe más que Dios, si usted cree que sabe qué es lo que le conviene, está actuando de manera presuntuosa. Usted se está adelantando a la voluntad de Dios. Usted está confiando en sus fuerzas y no en la palabra de Dios, pero eso pasa porque no está escuchando la voz de Dios, no está yendo a la Escritura. Fíjense ustedes, un ejemplo muy claro de la cual nos habla la Escritura es el rey Saúl, en 1 Samuel. El rey Saúl actuó con presunción, con independencia, con orgullo, con arrogancia, porque él en su momento tomó el lugar del sacerdote y quiso ofrecer sacrificios, y quiso ofrecer un sacrificio para sí mismo. Pero era el sacerdote, el intercesor, era el sacerdote el que tenía que ofrecer los sacrificios. Por eso es Cristo quien se ofrece como sacrificio. Usted no puede ofrecer un sacrificio por usted mismo. Necesita un intercesor, necesita un sacerdote, necesita un cordero inmolado. Y nosotros tenemos al cordero, nosotros tenemos al sacerdote, nosotros tenemos al intercesor, el cual es Cristo Jesús, que fue ofrecido por nuestros pecados, porque nosotros no podíamos ofrecernos a nosotros mismos. Cuando actuamos con independencia, con arrogancia, con autosuficiencia, nos estamos ofreciendo a nosotros mismos como corderos, y no es así. Dios no acepta ese sacrificio. El único sacrificio que Dios acepta o es propicio para Él es el sacrificio de Cristo. Ese es el único, no hay más. Cristo sacrificado una vez y para siempre. Nosotros debemos esperar la voluntad de Dios y la esperamos en la Escritura, y debemos obedecer lo que nos dice la voz de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados por las estratagemas por la astucia del enemigo. Y debemos escucharla para no actuar de manera independiente de acuerdo a lo que yo creo que es. Por eso escuchemos la voz de Dios, escuchemos su palabra. La Biblia nos enseña que la astucia humana puede engañar a los escogidos de Dios. Y cuando nos sucede eso,
es porque estamos confiando en nuestros propios sentidos. Estamos siguiendo a nuestro corazón, como nos dicen en las películas o como nos dicen en las series o como nos dicen en las novelas. Confía en tu corazón. Hazle caso a tu corazón. Escucha la voz de tu corazón. No. Escuche la voz de Dios. Escuche la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios. Para que no sea un hombre que vaya por los caminos del inicuo. Para que sea un hombre cuyo camino no consienta el mal, ni se siente en silla de escarnecedores. Vaya a la Escritura, escuche la voz de Dios, para que actúe prudentemente, para que actúe de acuerdo a lo que Dios dice y para que no sea autosuficiente. Amén. Vamos a orar.